Pero bueno, en realidad yo creo que lo que Carlos Valenciaga estaba anunciando a los cubanos esa misma noche, probablemente sin que él lo supiera, era el fin de una era. El fin de una era y el comienzo de otra que estamos viviendo ahora, ¿no? En Cuba se vivió, todo el mundo hablábamos de que se vivía con normalidad. Sí, era una normalidad, pero una normalidad extraña, era un desasosiego muy pacífico. Era, el silencio al día siguiente era tal que nos dimos cuenta que ni siquiera los gallos estaban cantando. No podíamos entender, no sonaban las radios, no gritaban los vecinos. O sea, era una cosa increíble, era una Cuba silenciosa a la que no estábamos acostumbrados. Al día siguiente también el propio Fidel Castro decretó su enfermedad secreto de Estado, con lo cual las informaciones llovían a cuentagotas y había más confusión que otra cosa, ¿no? El día de su cumpleaños, el día de su 80 cumpleaños, aparecen sus primeras imágenes en los medios con el diario Gramma en la mano. Entonces todo el mundo tiene la sensación de que era como la fe de vida de un secuestrado. Tiene que demostrar que está vivo y tiene que poner el diario. Luego se sucederían esas imágenes para demostrar que estaba vivo, ¿no? Y ahí estaban los funcionarios y las reflexiones, por supuesto. Fidel pasó a ser columnista de Gramma y entonces ahí teníamos las reflexiones a cualquier hora del día o de la noche, y a cualquier hora del día o de la noche los funcionarios del CPI llamaban a la prensa extranjera y la sacaban de la cama a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, para pedirles que inmediatamente transmitieran las reflexiones del comandante. En octubre de ese mismo año, de 2006, Fidel aparece en un vídeo por primera vez, moviéndose, está en chándal y camina como un autómata. Yo creo que ustedes deben recordar muy bien este vídeo. Para mí fue un esperpento, nunca se debería haber mostrado ese vídeo, y hasta ahí llegó la bicefalia en el poder. Durante todo ese tiempo los cubanos decían, está Raúl pero está Fidel. Después de ver a Fidel en esa situación, la verdad que en el subconsciente de los cubanos ya no volvían. Y nadie hablaba del tema, en realidad tampoco nadie hablaba del tema, pero yo no creo que fuera tanto por miedo sino por indiferencia. La gente estaba muy cansada, la gente estaba esperando algo que no llegaba y estaba un poco cansada. Un intelectual amigo nuestro nos decía que la gente lo único que quería en ese momento era satirizarse. Satirizarse era engancharse al cable de la televisión pirateada a Estados Unidos, que les llegaba a los vecinos en una red que se llamaba Las Patrañas, que probaban de las calles de La Habana. Tú te ponías de acuerdo con el vecino y programabas las telenovelas que querías ver, las telenovelas de Miami, que decían. Entonces, bueno, con el tiempo se van sucediendo los rumores, muchos alimentados desde aquí, sobre si Fidel vuelve, si no vuelve, si está muerto, si no está muerto. Y bueno, en la cabeza de los cubanos muchos cubanos empiezan a recordar un discurso del propio Fidel que había dado en el año 2005, a finales del 2005, en la Universidad de La Habana, en el que dice: una vez dije que el día que me muera de verdad nadie lo iba a creer. Podría andar como el campeador, que ya muerto lo llevaban a caballo ganando batallas. Fue un discurso en el que también alertaba del riesgo de autodestrucción del proceso revolucionario y se preguntaba sobre la continuidad de la revolución una vez que desapareciera la generación histórica. La respuesta se le está dando a su propio hermano, sin necesidad de que haya desaparecido la generación histórica. Y se la empieza a dar ese mismo año, diciembre del 2006, en el 50 aniversario del desembarco de Gramma, una fecha muy especial para los cubanos, que es la primera vez que Raúl propone a los Estados Unidos un diálogo en condiciones de igualdad y respeto. Por supuesto, fue rechazada esta propuesta, pero yo estoy segura de que algo de eso quedó. Algo de eso quedó. El año siguiente, en el año 2007, también es una fecha emblemática para Cuba. El 26 de julio, Raúl Castro reconoce en un discurso que ha heredado una isla al borde del colapso y llega a decir que hace falta un país nuevo. Y mientras Raúl Castro repasa las cuentas del país que le toca reflotar, crece la tensión del régimen con la prensa extranjera. En febrero de ese mismo año, del 2007, el gobierno retira la acreditación a 3 corresponsales: al español César González, del Diario Universal de México, a Gary Marks, del Chicago Tribune, y a Stephen Gibbs, de la BBC. Cuba ya había expulsado a otros periodistas, pero es la primera vez que echa a 3 a la vez, 3 de una atacada. No fue una expulsión física, es decir, evidentemente todos terminaron yéndose, pero fue la retirada de la credencial, lo cual, como él explicaba muy bien, convierte a un periodista en absolutamente inútil, no puede hacer nada, no puede trabajar. No puede nada, se dedica a pasear, ir a la playa, que era el objetivo. En el caso de César, que es el caso que conozco de primera mano, el detonante
que dispara la decisión del régimen son las informaciones sobre el día a día de los cubanos, las informaciones sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en la economía del país, la desconexión de la juventud con la revolución o el ritmo de vida de los cachorros del régimen que alternan en locales de moda en La Habana. El argumento para retirarle la acreditación, Karen, tú preguntabas antes, este es literalmente: su forma de enfocar la situación cubana no es la que más le conviene al gobierno cubano. Paradójicamente, el mismo día que Cuba retira la acreditación a los 3 corresponsales, una asociación de periodistas latinoamericanos concede a Fidel Castro el Premio a la Libertad de Prensa 2007. Ese mismo año, la Unión de Periodistas de Cuba concede a Fidel Castro el Premio a la Dignidad. Un premio que se había estrenado 3 años antes con Néstor Baguer, un agente de la seguridad infiltrado en las filas del periodismo disidente que delató a varios de sus compañeros y que fue galardonado por los extraordinarios servicios brindados a la patria. Casi a la vez que se estaba represaliando, que se represaliaba a estos 3 corresponsales, el Buró Político del Partido Comunista elaboró una serie de orientaciones para aumentar la eficacia informativa de los medios del país. Era un documento de consumo interno que incluía apuntes como estos: es responsabilidad del Partido Comunista trazar, dirigir y controlar la política informativa de los medios de comunicación. Es imprescindible potenciar los ejemplos positivos de nuestra sociedad. 3 meses después de las expulsiones, en una situación de mucha tensión con la prensa, Granma carga directamente contra las agencias extranjeras en un artículo que titula Catedráticos de la manipulación. Acusa a algunos corresponsales extranjeros de hacer el juego a Washington y de hacer el pan de cada día construyendo noticias sobre los supuestos líderes de la disidencia. El órgano de propaganda del Partido Comunista sostiene que el trabajo de algunos corresponsales revela que el objetivo principal es descalificar al pueblo cubano y a la revolución. Todo vale en función de hablar mal de Cuba, según ellos. Además de todas estas dificultades, las restricciones absurdas que regían contra el propio pueblo cubano dificultaban muchas veces las coberturas. Por ejemplo, la prohibición de los cubanos de acceder a los hoteles. En octubre del año 2005, no sé si ustedes recuerdan, el huracán Wilma inundó La Habana, una de las inundaciones más graves que se recuerdan en la historia de La Habana. En plena madrugada, el mar empezó a subir, inundó la redacción, nuestra redacción de la agencia EFE, y tuve que despertar a los funcionarios del CPI y al director del Hotel Habana Libre, que era el único que tenía internet y a las habitaciones libres para poder alojarnos ahí y para poder montar una redacción ahí. El tema es que mis compañeros periodistas y fotógrafos cubanos no podían entrar al hotel. Entonces, pues tuve que levantar a mitad de la madrugada para conseguir una autorización especial que nos permitiera que ellos pudieran entrar. Hoy se ve un poco ridículo, pero en aquel momento era así, ¿no? Era una redacción en la que estuvimos varios días trabajando y viviendo y a la que no se podía llegar fácilmente, porque estaba en un piso alto. La mitad de los ascensores del hotel no funcionaban y además el hotel estaba lleno de enfermos, en su mayoría venezolanos. Ustedes recuerdan los acuerdos que tuvo Venezuela, por el cual los enfermos venezolanos se trataban en hospitales cubanos y muchas veces se alojaban en los hoteles porque no había sitios en los hospitales. El hotel estaba lleno de enfermos venezolanos que, como no tenían otra cosa que hacer, subían y bajaban por los ascensores de habitación al lobby, con lo cual nosotros no podíamos subir con las cámaras. Pero bueno, las orientaciones del régimen alcanzaban a todos los sectores, sobre todo los sectores sensibles. Por ejemplo, la sanidad. A mediados de septiembre del año 2006, en plenos preparativos para la cumbre del movimiento de los países no alineados, el gobierno se esforzó por extender la idea de que Fidel Castro podía aparecer en público. Cientos de periodistas de todo el mundo acudieron a La Habana solo con el propósito de verle vestido de verde olivo. Muchos ocultaron su frustración cuando se dieron cuenta de que ni estaba ni en realidad se le esperaba. Pero el régimen se esforzaba también, y mucho en ese momento, por ocultar la existencia de una epidemia de dengue que hacía estragos. Yo enfermé en esos días y cuando después de dar 1000 vueltas conseguía un especialista que acertara con mi diagnóstico, mi sorpresa fue mayúscula. Usted tiene dengue, me dijo. Tiene que recordar que ha tenido dengue y la fecha para su historia clínica, pero no le voy a dar un informe por escrito porque oficialmente no hay dengue en la isla. Aunque bueno, las llamadas de atención se podían derivar por temas mucho menos sensibles o en apariencia menos sensibles, por las noticias del día a día, por noticias culturales, por las cosas menos pensadas. Por ejemplo, en el verano del 2007,
La emisión de la serie Mujeres Desesperadas en la televisión cubana atrajo la atención de miles de mujeres, ¿no?, cubanas que no tenían nada en común con sus protagonistas, pero veían cada día en sus pequeñas pantallas un reflejo del modo de vida americano. Es un fenómeno que me llamó la atención y que me la llamó doblemente porque Juventud Rebelde, el órgano de propaganda de las Juventudes Comunistas, publicó que Esposas Desesperadas o Mujeres Desesperadas era un producto memorable de la industria audiovisual norteamericana, una historia a ratos cómica y a ratos dramática hasta el estremecimiento. Siempre motivadora, decía Juventud Rebelde. Pero hablar de cómo las mujeres cubanas se enganchaban en una serie que mostraba el sueño americano que perseguían miles de compatriotas cada año y que a muchos les costó la vida, no le pareció tan motivador al régimen. Por lo menos no le pareció muy motivador que yo hablara de eso. Como me dijo en alguna ocasión un funcionario del CPI, cruzaste la línea. El problema es que la línea se movía continuamente en función de los intereses del régimen, con lo cual uno nunca sabe dónde está esa línea. Pese a los aires de apertura que hay la isla y recientemente han vuelto a expulsar a periodistas en tránsito, a muchos le niegan la visa o directamente los devuelven desde el aeropuerto. Viejas tácticas cada vez más inútiles para tapar el sol con un dedo en una época en que el mundo de la información es más global que nunca a través de Internet, aunque no hay que olvidar que solo un 20% de la población cubana tiene acceso a la red. En el libro 100 horas con Fidel, estoy terminando ya, para no se aburra. En el libro 100 horas con Fidel de Ignacio Romanet, el periodista español le pregunta a Fidel Castro por la monolítica prensa en Cuba. Y Fidel le contesta: nuestros órganos de prensa no están en manos de los enemigos de la revolución ni en manos de los agentes de los Estados Unidos. Están en manos de revolucionarios. Nuestra prensa es revolucionaria. Nuestros periodistas son revolucionarios. En un imaginario diálogo imposible entre Fidel Castro y el periodista y poeta Raúl Rivero, un revolucionario devenido después en disidente, encarcelado en la Primavera Negra y exiliado en España, Rivero le podría haber respondido lo que ya le contestó al régimen en algún momento: no hay periodismo revolucionario ni periodismo contrarrevolucionario. Hay periodismo o nada. Muchas gracias. Bueno, Silvia, muchas gracias. Bueno, yo voy a ser más corta y lo que voy a hacer... No, precisamente primero, Mari y yo vivimos una buena parte de la etapa. Entonces, ellos vivieron, yo no tuve la suerte, el privilegio, la curiosidad de poder ver a Fidel, porque yo llegué justo con esa cumbre de no alineados. Fidel enfermó y yo estaba en Chile en ese momento y me dijo: queremos que te vayas a Cuba, y la única puerta que se abrió en todo el tiempo desde que enfermó fue la cumbre de no alineados, porque era una cumbre que estaba preparada, que era una cumbre internacional y no tenía más remedio. Entonces yo entré la primera vez a Cuba con la maleta hecha, no sabía si para un par de semanas o un par de meses. Al final me quedé 3 meses hasta que volví para hacer mis visados y volver ya definitivamente. Yo viví la época, la primera transición, digamos, cuando yo me acuerdo, como tú ya has contado buena parte, pues a contar un poquito simplemente, era un ambiente, como bien ha dicho, de mucha preocupación, miedo. Al fin y al cabo sí se sabía que la enfermedad de Fidel cambiaba, era un antes y después de la enfermedad de Fidel. Lo que no sabía mucha gente era qué iba a pasar después. Algunos pensaban que iba a cambiar totalmente, el cambio fue irrevocable, pero es un cambio que muchos no pensaban que fue la transición a Raúl. Nosotros vimos los primeros, como me han contado, cuando yo llegué los cubanos no podían tener celular, no podían entrar en sus propios hoteles, era lo que los cubanos mismos llamaban apartheid. Los primeros urgentes, las primeras reformas parecían, podía sonar un poquito absurdo, pero en la noche que nos enteramos de que los cubanos por fin, nos informaron por la noche, alguien que se enteró y dijo: oye, ya podemos entrar en los hoteles, ya podemos comprar el celular. Eran los primeros cambios que era difícil también explicar afuera por qué era importante. Mucho gran problema también de un periodista extranjero. Nosotros no somos periodistas cubanos. Un periodista cubano que escribe sobre Cuba tiene otra percepción, tiene otros riesgos. Nosotros, al fin y al cabo, desde Denis, Amar, a mí, si al final pues nos retiraban la visa, nos expulsaban, tenías
problemas, por supuesto, porque lo que no puedes hacer es poner en riesgo, siempre está el límite de no trabajas para un medio, ese medio quiere seguir teniendo un corresponsal. Lo que no puedes hacer es arriesgarte a cerrarle la puerta a tu medio a otros corresponsales porque te hayan echado, y de hecho ha pasado. En el periódico en el que ahora trabajo no le renovaron el visado al corresponsal que llevaba 20 años en Cuba, Mauricio Vicent, que además estaba casado, que tenía su vida hecha en Cuba. Y bueno, hasta hoy en otros medios, Radio Francia Internacional no volvió a recibir un visado desde 2009, que fue cuando se marchó el corresponsal de Radio Francia. Se marchó por su cuenta, pero no han vuelto a tener un visado. Y ese es un riesgo que, por supuesto, es una presión para un periodista. Voy a dispersar un poco porque, como ya han contado mucho, yo quería hacer un poco quizá el salto al cambio. Yo he tenido el privilegio, yo viví casi 3 años en Cuba, me marché en abril de 2009 y no volví a pisar pie hasta ahora en enero, el 20 de enero, 22 de enero llegué, 21, que fue con la primera ronda de conversaciones. Me costó muchísimo, literalmente hasta el último minuto me fui a Panamá sin visado, yo vivo en Washington, y me dieron in extremis el visado y llegué en la madrugada en que ya había empezado el primer día de conversaciones, llegué para el segundo. Y me dieron visado, como le dije en otro momento a Fidel, come si te vas, 4 días y medio tuve visado porque no querían que me quedara más tiempo, ni como turista. Entiendo que es de lo que ves, que hay cosas que no cambian. Y es cierto, hay muchas cosas que no han cambiado, pero el haberme ido en un momento en que empezaron los cambios que todavía no eran los cambios fuertes, económicos, que fueron a partir de 2011, y haber vuelto ahora me permitió, lo interesante para mí fue ver que quizás no son aparentes para quien no haya estado nunca o para quien lo vea de continuidad, pero hay una cantidad de cambios en la sociedad cubana. No son gigantescos, pero a mí yo salí convencida, volví de Cuba ahora en La Habana convencida de que hay un cambio irreversible, que lo que se ha echado a rodar, por supuesto, no es lo que quisiera el gobierno cubano. Los cambios que ha hecho económicos no los ha hecho por favor, los ha hecho porque no tiene otro remedio, porque las circunstancias nacionales e internacionales y coyunturales le han obligado. Pero en cambio, el ver, yo bromeaba con mis colegas, me tuve que quedar un par de días en casa de un colega porque no había hoteles, porque como me dieron el visado en el último minuto no pude reservar el hotel. Y decía a mis colegas de La Habana, que llevaban muchos que habíamos conocido corresponsal, digo, estos gordos, porque ahí en nuestra primera época no había, o sea, ni con plata había cosas se desaparecía el papel, se desaparecían las papas eran siempre de contrabando, pero se desaparecía la cebolla, se desaparecía la zanahoria. Yo he estado a las 7 de la mañana en algún mercado mandando mensajes como loca a mis amigos: ¡hay zanahoria! ¡Rápido! ¡Vamos corriendo! Gente que teníamos la plata para todas las ventajas de traer cosas. O sea, no quiero ni... Lo que estoy diciendo es que si los extranjeros teníamos esos problemas, los cubanos ni voy a empezar a hablar. Y ahora de repente mis colegas me decían por la mañana: ¿qué quieres? Voy a ir a comprar algo, desayunar, ¿qué quieres? Te traigo un jugo. ¿De qué quieres el jugo? ¿Y quieres un pie o prefieres otra cosa? Y digo, perdón, ¿me estás diciendo que puedes ir a la calle un jueves por la mañana y en una tiendecita, en un pequeño puesto, en un pequeño comercio que ha hecho un cubano, cuenta propista, te hacen un jugo natural, que te dan un cubo de plástico como acá, vamos, con un absorbente, y puedes irte, hay pie, te hacen un pie, puedes elegir entre pie de limón y pie no me acuerdo qué, porque ya dejé de escuchar porque estaba demasiado alucinada. Parece una tontería, es una anécdota, pero pues yo me podía haber ido en enero, si me hubiera dejado unos días, me podría haber ido a comprar un desayuno, un pie, me fui a tomar un café delicioso en un restaurante, en una cafetería cerca del malecón, que podría ser cualquier café moderno de cualquier ciudad moderna. Me podría haber hecho las uñas a manicura, me podría haber cortado el pelo, me podría haber hecho un tinte bueno, no un tinte que se nos caía el pelo cuando buscabas productos de allí. Quiero decir, hay muchos cambios, y eso quiere decir que hay muchísimos cambios pequeños económicos, pero el hecho de que haya casi medio millón de cuentapropistas, gente que ya no vive del Estado, que se está buscando sus propios negocios, no son negocios que van a generar un boom económico quizás, pero
les están dando la independencia. Tampoco son para todos. Yo viví, esto pasa en La Habana, y pasa en La Habana, pasa en El Vedado, y pasa en Miramar, y pasa en algunos sitios de Centro Habana, pero no es, por supuesto, un cambio gigantesco, pero ningún cambio, ninguna revolución ha empezado general, siempre son unos pocos. Y el ver, yo sigo con los ojos abiertos, como platos, porque el ver todos esos pequeños comercios y lo que implica que esa persona ya no depende del Estado, gana su propio dinero. ¿Qué significa? Yo cuando íbamos en La Habana, antes, en 2006, 2007, 2008, 2009, a hacer una entrevista, hacer un reportaje de calle, era, ay Dios mío, voy a tirarme 6 horas a ver si consigo 3 citas utilizables que la gente te decía, ¿quieres? Yo me acuerdo la frase de, ¿quieres la verdad o la verdad? La verdad. Vale, entonces no me citas, no dices quién soy, no pones de una manera, y quizá te digo algo que no es lo que, como decía Denis, yo creo que es lo que tú quieres escuchar, ni es lo que me han dicho que, o sea, se supone que debo decirte, se te va a dar mi opinión. Me acuerdo yo cuando llegué a La Habana, era en la época también, bueno, pues estaba con los aniversarios también con Posada Carribes, y me acuerdo que todo el mundo me decía la palabra connotado, el connotado terrorista, digo, ¿cuánta gente usa en su día a día la palabra connotado? Porque en Cuba, en La Habana, todo el mundo decía connotado. Digo, no sé, y era, claro, era la frase de Gramma, era lo que la gente leía y te decía, te recitaban la versión oficial de las cosas. Y ahora, poco a poco fue cambiando ya en nuestra época, Marco, corrígeme, sí, pero vamos, o sea, conforme pasó el shock y las primeras reformas, la gente empezó a hablar un poco más. Era todavía difícil, pero la gente hablaba. Hoy, ahora me fui en enero, me fui con una tarjeta, me compré un cuadernito pequeño, precisamente discreto, para no poner, porque también tienes miedo a poner a la gente de la calle, le puedes poner un compromiso, le puedes poner un peligro. Si te oyen hablar con un extranjero, con un periodista, puede haber y ha habido consecuencias. Y no quieres tampoco crearle un problema a alguien por preguntarle cómo piensa que están las cosas. Tampoco estás haciendo más que tu trabajo de preguntar una cosa que preguntarías en cualquier sitio, en cualquier país del mundo. Y yo iba con la tarjeta muy súper discretita, con cuidado, medio escondida, y de repente me di cuenta que no hacía falta, que la gente me hablaba a gritos y me decía barbaridades, me decían, bueno, pero es que lo que falta la comida para no sé qué, y empecé a hablar a los gritos en una cafetería que venía gente, no todos, pero y los otros venían, se ponían a discutir, unos escuchaban. Me sorprendió mucho, lo hice, hablé con gente en agromercados, en pequeños comercios, en pequeñas cafeterías, en la calle. Por supuesto todavía hay gente que tiene miedo y te habla en voz bajita, pero la apertura, la soltura que vi en mucha gente, que era algo que no había visto, yo no sé si vosotros lo visteis jamás, yo no lo había visto, me pareció otro de los síntomas de que las cosas están cambiando, no están cambiando ni al ritmo que quieren unos, que están cambiando demasiado rápido para algunos, no van lo suficientemente rápido para otros, pero sí hay un cambio, es un cambio muy difícil de contar quizás porque es muy sutil. Yo he conocido gente que les preguntaba en los últimos meses, ¿has ido a Cuba? ¿Qué has visto? Si no habías ido nunca antes a Cuba, a La Habana, lo que ves, el cambio en los comercios no te llama la atención porque realmente son pobres, a veces son 4 mesas mal puestas con 3 tacitas en el salón de tu casa, que lo abres en la antigua maravillosa mansión cubana Avenida Menos, pero que te hacen una cafetería. Claro, eso si nunca has ido a Cuba dices, vaya, esto es un cambio, y luego vamos bien. Si has vivido en La Habana antes de los cambios, antes de las reformas, es un paso muy significativo que haya tantos negocios. Luego, no sé, vamos, estoy haciendo un pequeño resumen, se lo estoy intentando yo poner el contraluz, incluso un poco quizá optimista en parte. Hay cosas que no han cambiado, pues lo que contaba Mar del CPI, pues sigues teniendo las mismas presiones, a todos nos han regañado, a mí volví, yo estaba contenta me enamoré de Cuba, me enamoré de La Habana, estaba feliz de volver a ver La Habana por fin y hasta me alegraba ver a la gente, los funcionarios, que bueno, pues habíamos estado 3 años interactuando y digo, bueno, sonríeme, digo, tampoco, digo, hace 5 años que no nos vemos. Y no sonreían y no fui saludada efusivamente por la mayor parte de los compañeros, pero bueno,
Ha habido cambios, está el maravilloso, y creo que tú, Karen, me contaste que habéis contado también en vuestra cadena, el maravilloso esto del paquete cubano, que aquí no hay que explicarlo, pero está el hecho, que es una pena que no haya podido venir Reinaldo, pero bueno, está el hecho que hay medios como a 14 y medio, que ya no es solo pequeños grupos de prensa independiente, es un medio que está, bueno, en Cuba no lo puedes leer, pero los de fuera sí pueden leerlo, y no está bien visto, por supuesto, pero está ahí, lo toleran. Es decir, hay cambios y se están produciendo cambios que a mí me hace ser optimista. Después de todo lo que hemos visto, yo ahora estoy en un momento de optimismo de que pueden cambiar cosas y que en un momento dado, pues, bueno, como periodista siempre seguirá siendo por una buena época difícil a hablar. Siempre te van a acusar de no balancear las notas porque solo cuentas una parte, entonces les llamas y les dices, bueno, dame a alguien que... Yo les llamaba y les decía, ¿me puedes dar por favor, no estoy pidiendo un ministro, Raúl Castro había anunciado cualquier reforma, ¿me puedes dar a alguien, un profesor, un experto que me diga por qué es tan bueno para balancear mi nota? Ay, Silvita, ya tú sabes cómo son estas cosas, no es fácil, ¿cómo te vamos a dar? Bueno, digo, entonces no me regañes luego si solo pongo la opinión de la gente que me ha querido hablar. Yo te he llamado, yo he querido llamar al Ministerio de Relaciones Exteriores a pedir una opinión, nunca me han levantado el teléfono. Así que esas cosas van a seguir siendo complicadas, pero el hecho de que la sociedad esté cambiando, de que la sociedad esté más, como dicen aquí, empoderada, de que cada vez hay más gente que depende menos del Estado, creo que está cambiando la situación, el ambiente de la sociedad, al menos en La Habana, y siempre hay que empezar por algo. Y bueno, habrá que ver hacia dónde va, pero creo que es muy interesante y creo que ahora es también una época muy fascinante para ser periodista en Cuba. Nosotros Cuba siempre ha sido fascinante como periodista, pero creo que ahora es otra historia la que hay que contar allí, pero que está llena de retos. Va a ser también muy difícil, es difícil verlo porque, bueno, pues eso, muchos no te hablan todavía en la parte oficial, pero creo que hay muchas historias todavía por contar y bueno, creo que ahora aquí simplemente para muy bien. Casi vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas por parte del público, pero antes de seguir, bueno, pues quiero preguntarles algunas cosas y también quiero comentar, estos cambios sí en realidad, bueno, pues se están dando, vemos las paladares, además, vemos negocios pequeños, negocios privados dentro de Cuba, que se están dando con más frecuencia. Ahora, mi preocupación de todo esto es que el cuenta propista, como le llaman ellos, el pequeño empresario, que está dentro de Cuba, su negocio está condicionado la gran mayoría del tiempo, por no decir todo el tiempo, en que esa persona no se pronuncie ni por casualidad en contra del gobierno. O sea que una vez más el gobierno está controlando incluso el negocio privado, que supuestamente es de él, o sea, privado, así lo dice la palabra, pero ese cuentapropista no puede hablar en contra del gobierno. Entonces hay, bueno, a lo mejor una pequeña apertura económica, porque es pequeña, porque también sabemos que si el gobierno decide que tu paladar ya no me funciona y te la cierro hoy sin darte explicación, también ocurre. También hay que tener en cuenta hasta qué punto pues continuaremos permitiendo que todo esté condicionado a no hablar, a no pronunciarse públicamente en contra del gobierno. En el caso de 14 y medio, que lamentablemente Reinaldo Escobar no está aquí hoy, porque hubiese sido maravilloso que él pudiese dar su experiencia, definitivamente es un paso hacia adelante. Yo lo he entrevistado en repetidas ocasiones, igual que a Giovanni Sánchez, y definitivamente ellos están empujando ese muro que tiene una grieta, y definitivamente estoy totalmente de acuerdo en que ese muro se empuje, igual que en que el cubano, por mínimo que sea, pues mejore económicamente y pueda ponerle un plato de comida a su hijo en la mesa. Todo el tiempo estamos a favor de eso. Ahora, como mismo Reinaldo Escobar pasa 1000 trabajos para poder reportar lo que el gobierno no quiere que reporte, nosotros en Martín Noticias, debo decir, porque es una realidad desde hace 2 años y medio, tenemos periodistas independientes dentro de la isla que a través de una agencia de prensa independiente llamada Palenque Visión, pues nos reportan a nosotros, y nosotros ponemos esos reportajes tanto en nuestra página web como en radio y en televisión. Son periodistas y videógrafos que están allá adentro, muy valientes. Vienen mayormente, la verdad, desde la disidencia, o sea, hemos tenido que entrenarlos, poco a poco van mejorando, pero definitivamente están mejorando y definitivamente el valor que tienen por estar reportando desde adentro para nosotros aquí, para llevarlo nuevamente a Cuba y los cubanos puedan ver una realidad, pues está ocurriendo. Comenzamos solamente en Granma de Santiago
Hoy en día puedo decir con felicidad que tenemos periodistas a lo largo de toda la isla reportándonos a Martí Noticias y bueno, pues nosotros después lo mandamos a Cuba esa información. Y son reportajes mayormente sociales, o sea, algo tan simple como preguntar a la gente en la calle que aquí hay un salidero de agua y la infraestructura se está destruyendo y es peligroso para la salud de las personas alrededor. Algo como eso, algo tan simple, pues ya el gobierno lo toma como negativo, lo toma como disidencia y lo toma como algo que no se puede decir. O sea, ¿para qué está la prensa entonces? Nada más para reportar lo maravilloso que es el gobierno después de 56 años. O sea, creo que la prensa, independientemente, como decías, no es, perdón, no es contrarrevolucionaria ni revolucionaria, simplemente está ahí para reportar lo que se ve. Y las calles en Cuba están destruidas y se ven todos los días, lo sufren cada vez que pasan por ahí. ¿Por qué no reportarlos? Entonces eso es algo que bueno, sí está cambiando, pero estos periodistas al mismo tiempo les arrebatan sus cámaras, los golpean, los detienen temporalmente y tenemos ejemplos, hechos recientes y que están ahí, o sea, hablan por sí solos, no es algo que alguien me contó, o sea, los tenemos con nombres y apellidos, día, fecha y lo que les pasó. O sea que todo está cambiando, pero siempre bajo la sombrilla y condicionado por el gobierno. Por supuesto, lo que estoy diciendo es que están cambiando cosas, no estoy diciendo que estén cambiando a un ritmo mejor, peor, ni que la cosa sea ahora maravillosa. O sea, de hecho, o sea, y una cosa también hay que tener muy claro, lo he dicho desde el principio, una cosa son los periodistas extranjeros y otra cosa es el periodista cubano en Cuba. O sea, yo no voy a entrar en ese tema porque sé que es otro mundo. Nosotros vivimos para afuera, somos corresponsables de medios extranjeros y lo que tenemos que contar es la realidad. Normalmente no es para Cuba, lo contamos para afuera. Y también eso, son otros retos también. Totalmente. Y es cierto, o sea, y lo que más les molesta es lo que más les gustaba a los cubanos, o sea, las autoridades, era acusarnos de vivir una burbuja, de que solo nos relacionábamos con disidentes o con corresponsales o con diplomáticos y que nos íbamos de fiesta en fiesta como hacía Mar. Y lo que más miedo les daba era cuando acababas viendo en un piso entre cubanos y te ibas de fiesta con amigos cubanos a la mar, a la playa y hablabas con cubanos y porque te contaban las cosas como era y las contabas y no te podían decir que no. O sea, yo no estoy diciendo que todo sea de repente el paraíso, lo que estoy diciendo es que se está viviendo un momento muy interesante, unos cambios que a mí me han sorprendido mucho, que no son absolutos, está muy lejos de lo que seguramente muchos cubanos, la mayoría, quieren, de lo que muchos esperan. No es el país de la libertad de expresión, no es el país de la libertad de prensa. Yo siempre digo, cuando me recriminan, digo, vamos a ver, yo ahora vivo en Washington, soy corresponsal en Washington, mi oficina está a 300 metros de la Casa Blanca. Cada 2 por 3, durante los últimos años, me han convocado, me han invitado a participar en protestas delante de la Casa Blanca a favor de la liberación de los 5, como llaman ellos, 5 héroes cubanos, los 5 espías, los 3 últimos que fueron intercambiados. Delante de la Casa Blanca, con pancartas. ¿Qué pasa cuando Tania Bruguera va a la Plaza de Revolución? Digo, desde el momento en que... O sea, no hace falta decir más para decir que las cosas no hay una...